Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Hoy os traigo un brownie de calabaza que está irresistible. Un pastel de chocolate con dos texturas diferentes. Por un lado vamos a preparar un clásico brownie muy húmedo gracias al puré de calabaza. Y por otro lado una textura cremosa porque le vamos a poner una mezcla de queso y calabaza. Va a estar buenísimo. Para hacer este pastel lo primero que tenemos que preparar es un puré de calabaza. Esta misma semana os he dejado un vídeo corto en el que os enseño a preparar 3 formas diferentes de puré. Os voy a dejar el enlace en la caja de información. Ahora ya sí, ¡adelante receta! Lo primero de todo vamos a preparar una mezcla de especias. Mezclamos una cucharadita de canela con una pizca de nuez moscada y una pizca de jengibre. Si no tenéis alguna de estas especias o no os gustan, podéis poner solo canela. Ahora preparamos la mezcla de queso y calabaza. En un bol mezclamos 100 gramos de queso crema que lo tendremos a temperatura ambiente. Añadimos 50 gramos de azúcar, 125 gramos de puré de calabaza, media cucharadita de la mezcla de especias y un huevo mediano, que también lo tendremos a temperatura ambiente. Batimos hasta conseguir una mezcla homogénea y reservamos. Seguidamente preparamos la mezcla de brownie. En un bol grande ponemos 200 gramos de chocolate de cobertura junto con 100 gramos de mantequilla. Lo llevamos al microondas durante unos segundos para que ambos se derritan. Mezclamos bien y dejamos que se atempere unos minutos. Hecho esto, añadimos 120 gramos de azúcar moreno o panela, 125 gramos de puré de calabaza y 3 huevos medianos, que los tendremos a temperatura ambiente. Por último, con la ayuda de un colador tamizamos 80 gramos de harina junto con el resto de las especias y una pizca de sal. Mezclamos hasta conseguir una masa densa y sin grumos. Reservamos 2 cucharadas de esta masa de brownie y vertemos el resto de masa dentro de un molde cuadrado de 20 por 20 centímetros. Sobre la masa de brownie distribuimos la mezcla de queso y calabaza. Por último, repartimos las 2 cucharadas de masa de brownie que hemos reservado en la superficie y con la ayuda de un palillo formamos remolinos, integrando la masa ligeramente con la mezcla de queso y calabaza. Ahora ya sí llevamos nuestro brownie de calabaza al horno, que lo tenemos precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante unos 30-35 minutos. Pasados 35 minutos nuestro brownie ya está bien cocinado. Lo dejamos que se atempere dentro del molde durante 10 minutos. Tras 10 minutos sacamos el brownie del molde y lo dejamos que se enfríe sobre una rejilla. Y ahora que nuestro brownie de calabaza ya está frío, lo cortamos en pequeñas porciones y a disfrutar.
¡Uf, qué cosa más rica! Tiene todo el saborcito de las especias, la calabaza y la textura es increíble. La parte del queso está súper cremosa, la del brownie muy húmeda, muy densa y tiene un intenso sabor a chocolate. La verdad que es un pastel irresistible. Y hasta aquí la receta de hoy, bocateros. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!